la actualidad, existe un renovado interés en el tema de los ángeles caídos, impulsado en parte por una variedad de narrativas populares que exploran mitos y leyendas relacionados con estos seres celestiales que han caído en desgracia. A medida que el mundo enfrenta desafíos y cambios significativos, muchas personas encuentran consuelo, explicación y, a veces, incluso profecías en torno a la idea de los ángeles caídos y su impacto en el mundo actual. Sin embargo, es esencial examinar este fenómeno con una lente crítica y teológica, considerando cómo estas creencias y narrativas se relacionan con las enseñanzas bíblicas y la comprensión tradicional del papel de los ángeles en la cosmología cristiana. En esta exploración, vamos a analizar cómo estas creencias se manifiestan en la sociedad contemporánea y cómo podemos entenderlas a la luz de la fe y la teología cristiana. Para comprender la verdad detrás de los ángeles caídos o Nefilim, es esencial explorar diferentes perspectivas teológicas, mitológicas e históricas. Este análisis profundizará en varios aspectos relacionados con este tema, utilizando pasajes bíblicos y otras fuentes relevantes para arrojar luz sobre esta intrigante y compleja cuestión. Origen de los ángeles caídos. El concepto de ángeles caídos se basa principalmente en interpretaciones de pasajes bíblicos, específicamente en textos como el libro de Génesis y varios libros apócrifos. En Génesis 6.14 se menciona la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, lo que resulta en la aparición de los Nefilim en la tierra. Este pasaje ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Interpretaciones bíblicas: hijos de Dios y hijas de los hombres. Algunos intérpretes bíblicos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas dando lugar a los Nefilim. Esta interpretación sugiere que los ángeles cayeron de su estado original de pureza y santidad al rebelarse contra Dios y buscar relaciones inapropiadas con seres humanos. Descendencia corrupta. Otra interpretación sostiene que los Nefilim no eran seres angelicales, sino simplemente humanos poderosos o gigantes que surgieron de la unión entre linajes diferentes. Esta perspectiva minimiza el papel de los ángeles en el relato y enfatiza más la idea de una descendencia corrupta y malvada. Perspectivas apócrifas y mitológicas. Además de la Biblia, hay textos apócrifos y mitologías antiguas que abordan el tema de los ángeles caídos y los Nefilim desde diferentes ángulos. Libro de Enoc. Este texto apócrifo es una fuente importante para comprender las creencias judías y cristianas tempranas sobre los ángeles caídos. En él se detallan las interacciones entre ángeles y humanos, así como las consecuencias de sus acciones. El libro de Enoc también menciona a los vigilantes, un grupo de ángeles que descienden a la tierra y se mezclan con la humanidad, dando lugar a los Nefilim, mitologías antiguas. En diversas culturas antiguas, existen relatos de seres divinos que descienden a la tierra y se relacionan con humanos, dando origen a héroes o seres semidivinos. Por ejemplo, en la mitología griega, los dioses olímpicos interactúan con mortales y dan a luz a semidioses como Hércules. Estas historias comparten similitudes temáticas con el relato de los ángeles caídos y los Nefilim en la Biblia. Análisis teológico. Desde una perspectiva teológica, el concepto de ángeles caídos plantea preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío, el mal y la soberanía divina. Si los ángeles son seres creados por Dios con libre albedrío, ¿cómo es posible que algunos elijan rebelarse contra él? ¿Cuál es la relación entre el mal y la voluntad divina en este contexto? Libre albedrío. La idea de que los ángeles tienen libre albedrío implica que tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esto plantea interrogantes sobre la naturaleza de su conocimiento y las motivaciones detrás de su rebelión. Algunos teólogos argumentan que los ángeles caídos, al igual que los seres humanos, fueron creados con la capacidad de elegir, lo que les permitió desviarse del camino de Dios. Soberanía divina. Por otro lado, la soberanía divina plantea la cuestión de hasta qué punto Dios permite o controla la rebelión de los ángeles.
Si Dios es omnisciente y omnipotente, ¿por qué permitiría que algunos de sus ángeles se rebelaran y causaran sufrimiento en el mundo? Esta paradoja ha sido objeto de debate dentro de la teología y la filosofía religiosa durante siglos. Implicaciones éticas y morales. La narrativa de los ángeles caídos también plantea cuestiones éticas y morales sobre la responsabilidad, la redención y el perdón divino. Responsabilidad. Si los ángeles caídos son responsables de sus acciones, ¿cómo deben ser juzgados por Dios? ¿Se les ofrece alguna oportunidad de redención o perdón? Estas preguntas reflejan dilemas éticos similares a los que enfrentan los seres humanos cuando consideran el perdón y la justicia. Redención. La idea de la redención plantea la posibilidad de que incluso los ángeles caídos puedan ser reconciliados con Dios. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza del arrepentimiento y la misericordia divina. Algunos teólogos sostienen que la redención está disponible para todos los seres, incluso aquellos que han caído en el pecado más profundo. El tema de los ángeles caídos o Nefilim es complejo y multidimensional, involucrando interpretaciones bíblicas, perspectivas teológicas y mitológicas. A través del análisis de diferentes fuentes y enfoques, podemos apreciar la riqueza y la profundidad de este tema y reflexionar sobre sus implicaciones para nuestra comprensión del bien y el mal, la libertad y la responsabilidad, y la naturaleza misma de lo divino. Continuemos desentrañando este apasionante tema de los Nefilim, contexto cultural y religioso. Para comprender plenamente el significado y las implicaciones de los ángeles caídos y los Nefilim, es crucial considerar el contexto cultural y religioso en el que surgieron estas narrativas. En la antigüedad, especialmente en el mundo antiguo del Cercano Oriente, las creencias sobre seres divinos y su interacción con la humanidad eran comunes en diversas culturas. Mesopotamia. En la mitología mesopotámica, existen relatos de seres divinos que descienden a la tierra y se mezclan con humanos, como los Anunnaki en la mitología sumeria. Estas historias pueden haber influido en las narrativas bíblicas sobre ángeles caídos y Nefilim, especialmente durante el exilio babilónico, cuando los judíos entraron en contacto con estas tradiciones. Egipto. La mitología egipcia también presenta historias de deidades que interactúan con humanos, a menudo dando lugar a figuras semidivinas. Por ejemplo, en el mito de Isis y Osiris, los dioses juegan un papel activo en la vida de los mortales, influyendo en su destino y descendencia. Estos relatos podrían haber influido en la comprensión del mundo espiritual por parte de las culturas vecinas, incluidos los antiguos hebreos, Persia y zoroastrismo. La religión zoroástrica de la antigua Persia también presenta una cosmovisión dualista con entidades divinas y malignas en conflicto. Esta dualidad entre el bien y el mal, personificada en figuras como Ahura Mazda y Angra Mainyu, podría haber influido en la conceptualización de los ángeles caídos como entidades rebeldes que se oponen a la voluntad de Dios en el judaísmo y el cristianismo posteriores. Desarrollo teológico. A lo largo de la historia del judaísmo y el cristianismo, las interpretaciones de los ángeles caídos y los Nefilim han evolucionado y se han enriquecido, dando lugar a una variedad de enseñanzas y tradiciones dentro de ambas religiones. Judaísmo rabínico. En la tradición rabínica, los comentarios y enseñanzas sobre los ángeles caídos y los Nefilim se encuentran en obras como el Talmud y el Midrash. Los rabinos interpretan los pasajes bíblicos de manera que resuenen con las preocupaciones y enseñanzas éticas de sus comunidades, ofreciendo perspectivas únicas sobre la naturaleza del mal y el papel de los seres divinos en el mundo. Cristianismo patrístico. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia elaboraron teologías sobre los ángeles y demonios, influenciados por la filosofía griega y las escrituras judías. Figuras como Orígenes y Agustín de Hipona desarrollaron ideas sobre la caída de los ángeles y su impacto en la humanidad, abordando cuestiones como el origen del mal y la naturaleza del pecado original. Interpretaciones contemporáneas.
En tiempos modernos, las interpretaciones de los ángeles caídos y los Nefilim continúan siendo objeto de debate y reflexión dentro de la teología cristiana y la exégesis bíblica. Interpretaciones literales versus alegóricas. Algunos teólogos y estudiosos adoptan una interpretación literal de los pasajes bíblicos sobre los ángeles caídos y los Nefilim, creyendo en su existencia histórica y su impacto en la humanidad. Otros prefieren interpretaciones alegóricas o simbólicas, viendo estas narrativas como expresiones metafóricas de verdades espirituales más profundas. Relevancia teológica. Independientemente de la interpretación específica, las narrativas de los ángeles caídos y los Nefilim siguen siendo relevantes para la teología cristiana contemporánea en su reflexión sobre el mal, el libre albedrío y la relación entre lo divino y lo humano. Estos temas continúan siendo objeto de estudio y contemplación en contextos teológicos, éticos y filosóficos. El estudio de los ángeles caídos y los Nefilim es un ejercicio fascinante que nos invita a explorar las complejidades de la fe, la historia y la cultura. Desde las narrativas bíblicas y mitológicas hasta las interpretaciones teológicas contemporáneas, este tema ofrece una ventana a las creencias y reflexiones humanas sobre el significado del bien y el mal, la naturaleza de lo divino y la relación entre lo celestial y lo terrenal. A través de un enfoque multidisciplinario y reflexivo, podemos apreciar la riqueza y la profundidad de estas historias y su relevancia continua para nuestra comprensión del mundo y la espiritualidad. Para explorar más a fondo el tema de los ángeles caídos desde una perspectiva bíblica, es importante analizar los pasajes específicos que se relacionan con este concepto y examinar su significado dentro del contexto más amplio de las Escrituras. Pasajes bíblicos relevantes. Isaías 14:12-15. La caída de Lucifer. Este pasaje es uno de los textos clave que se cita en relación con la caída de los ángeles. Describe la rebelión de Lucifer, que era un ser celestial, y su deseo de exaltarse sobre Dios. La frase «como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana» se interpreta comúnmente como una referencia a la caída de Lucifer y su transformación en Satanás. Ezequiel 28:2-17, lamento sobre el rey de Tiro. Aunque este pasaje originalmente se refiere al rey de Tiro, muchos estudiosos lo interpretan como una descripción simbólica de la caída de Lucifer. Al igual que en Isaías, se describe la exaltación y la caída de un ser celestial que se opone a Dios y es castigado como resultado. Apocalipsis 12:7-9. Guerra en el cielo. Este pasaje presenta una visión apocalíptica de una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles, y el dragón, Satanás, y sus ángeles. Satanás es expulsado del cielo y arrojado a la tierra junto con sus seguidores. Este evento se interpreta como la caída original de los ángeles rebeldes. Interpretaciones teológicas. Rebelión angelical. La mayoría de las interpretaciones teológicas tradicionales sostienen que la caída de los ángeles se debió a la rebelión de Lucifer y un tercio de los ángeles contra Dios. Esta rebelión se originó en el orgullo y el deseo de autonomía, lo que llevó a estos seres celestiales a desafiar la autoridad divina. Pecado original. Algunos teólogos también ven la caída de los ángeles como una manifestación del pecado original en el universo, que precede a la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta interpretación sugiere que el mal entró en el mundo a través de la rebelión angelical y luego se manifestó en la humanidad. Implicaciones teológicas. Naturaleza del mal. La caída de los ángeles plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y su origen. ¿Cómo es posible que seres celestiales, creados inicialmente buenos por Dios, se vuelvan hacia el mal? Este dilema ha llevado a debates teológicos sobre el problema del mal y la existencia del libre albedrío en el contexto celestial. Papel de Satanás. La figura de Satanás, que se identifica con Lucifer en algunas interpretaciones, desempeña un papel crucial en la teología cristiana como el adversario de Dios y la personificación del mal.
La caída de los ángeles y la posterior actividad de Satanás en el mundo plantean cuestiones sobre la soberanía de Dios y su permisión del mal en la creación. El tema de los ángeles caídos es fundamental para la teología cristiana y ha sido objeto de especulación y reflexión a lo largo de los siglos. A través de una interpretación cuidadosa de los pasajes bíblicos relevantes y una consideración de las implicaciones teológicas, podemos profundizar nuestra comprensión del mal, la soberanía divina y la naturaleza de la rebelión en el contexto celestial. La redención y la esperanza. A pesar de la oscuridad que rodea la caída de los ángeles y la presencia del mal en el mundo, la teología cristiana ofrece un mensaje de redención y esperanza. Aunque la Biblia no proporciona una narrativa detallada sobre la redención de los ángeles caídos, sí ofrece una visión de la restauración final de toda la creación en Cristo. Redención universal. Algunos teólogos sostienen la posibilidad de que incluso los ángeles caídos puedan ser redimidos por la gracia de Dios a través de la obra salvadora de Cristo. Esta idea se basa en la enseñanza bíblica sobre la reconciliación de todas las cosas en Cristo, Colosenses 1:20, que abarca tanto el mundo celestial como terrenal. Victoria final. La Biblia también presenta una visión de la victoria final de Dios sobre el mal y la restauración completa de su creación. En el Apocalipsis se describe la derrota definitiva de Satanás y su destino final en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Esta visión ofrece esperanza y consuelo para aquellos que luchan contra las fuerzas del mal en el mundo. El significado contemporáneo. En la era moderna, el tema de los ángeles caídos sigue siendo relevante para la teología cristiana y la reflexión ética sobre el mal en el mundo. Teodicea. La cuestión del mal y el sufrimiento sigue siendo uno de los mayores desafíos para la teología cristiana. La existencia de los ángeles caídos plantea preguntas sobre la responsabilidad divina en la creación del mal y la naturaleza del plan de Dios para restaurar su creación. Lucha espiritual. La creencia en la existencia de ángeles caídos también informa la comprensión cristiana de la lucha espiritual y la necesidad de estar alerta contra las fuerzas del mal. La Biblia exhorta a los creyentes a ponerse la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo y sus secuaces. Efesios 6:10-18. El estudio de los ángeles caídos es un recordatorio poderoso de la complejidad del mundo espiritual y la realidad del mal en el cosmos. A través de una comprensión cuidadosa de los pasajes bíblicos relevantes y una reflexión teológica profunda, podemos abordar preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mal, la soberanía de Dios y la esperanza de redención. En última instancia, la narrativa de los ángeles caídos nos desafía a considerar nuestro papel como seres humanos en la lucha contra el mal y a mantener la esperanza en la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal en el mundo. A través de la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo, podemos encontrar fortaleza y consuelo en medio de las pruebas y tribulaciones, confiando en la promesa de que Dios restaurará toda la creación en su bondad y amor. Por supuesto, profundicemos aún más en algunos aspectos clave relacionados con los ángeles caídos y los Nefilim, desde una perspectiva bíblica, teológica e histórica. Naturaleza de los ángeles caídos. Dentro del cristianismo, la caída de los ángeles es interpretada como una rebelión contra Dios liderada por Lucifer, quien se convirtió en Satanás. La tradición cristiana ha desarrollado una serie de creencias sobre la naturaleza y las acciones de estos ángeles caídos, rebelión y pecado. La caída de los ángeles se considera un acto de rebelión y pecado, donde seres celestiales creados por Dios dotados de libre albedrío, eligieron desobedecer y apartarse de su Creador. Transformación en demonios. Tras su caída, estos ángeles rebeldes se convirtieron en demonios, seres espirituales malévolos que influyen en los asuntos humanos para promover el mal y el sufrimiento. En relación con los Nefilim. El concepto de los Nefilim mencionado en Génesis 6:1-4
ha generado interpretaciones diversas y a menudo controvertidas en la teología y la exégesis bíblica. Algunas interpretaciones relacionan a los Nefilim con los ángeles caídos, sugiriendo que eran el resultado de la unión entre estos seres celestiales y mujeres humanas. Interpretaciones diversas. Hay diferentes teorías sobre la identidad de los Nefilim. Algunos los ven como gigantes físicos, mientras que otros los consideran seres espirituales o semidioses. La relación entre los Nefilim y los ángeles caídos es un tema de debate y especulación en la teología y la exégesis contemporáneas. Implicaciones teológicas. La narrativa de los ángeles caídos y los Nefilim plantea una serie de cuestiones teológicas profundas que han sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia cristiana. El problema del mal. La existencia de ángeles caídos plantea el problema teológico del origen y la naturaleza del mal en el universo, creado por un Dios bueno y perfecto. Este tema ha sido abordado por teólogos y filósofos a lo largo de los siglos, buscando reconciliar la existencia del mal con la bondad y la soberanía divinas. La soberanía de Dios. La caída de los ángeles también plantea preguntas sobre la soberanía de Dios y su relación con la voluntad humana y angelical. ¿Hasta qué punto permite Dios la rebelión y el mal en su creación? Esta cuestión ha llevado a reflexiones sobre la omnipotencia y la omnisciencia divinas en relación con el libre albedrío y el sufrimiento humano. Significado teológico contemporáneo. En el contexto teológico contemporáneo, la comprensión de los ángeles caídos y los Nefilim continúa siendo relevante para la reflexión teológica sobre el mal, la redención y la esperanza. La lucha espiritual. La narrativa de los ángeles caídos subraya la realidad de una lucha espiritual en la que los creyentes están involucrados. La teología cristiana enfatiza la importancia de estar alerta y preparado para resistir las tentaciones y ataques del mal, confiando en la protección y el poder de Dios. La esperanza en Cristo. A pesar de la realidad del mal y la presencia de ángeles caídos, la teología cristiana enseña que la victoria final sobre el mal se encuentra en Cristo. Los creyentes miran hacia adelante con esperanza a la restauración final de todas las cosas en Cristo, cuando el mal será vencido y toda la creación será renovada en la bondad y la perfección divinas. La narrativa de los ángeles caídos y los Nefilim es un tema fascinante que ha intrigado a teólogos, estudiosos bíblicos y creyentes a lo largo de la historia cristiana. Al examinar este tema desde diferentes perspectivas teológicas, históricas y contemporáneas, podemos profundizar nuestra comprensión de la naturaleza del mal, la soberanía divina y la esperanza de redención en la teología cristiana. Continuemos explorando algunos aspectos adicionales relacionados con los ángeles caídos y los Nefilim desde una perspectiva más amplia, considerando también las interpretaciones alternativas y las implicaciones éticas. Interpretaciones alternativas. Además de las interpretaciones tradicionales dentro del cristianismo, existen otras perspectivas que han surgido en relación con los ángeles caídos y los Nefilim. Interpretaciones mitológicas. Algunos estudiosos comparan las narrativas bíblicas sobre los ángeles caídos y los Nefilim con mitologías antiguas de otras culturas, sugiriendo que estas historias podrían haberse basado en relatos mitológicos preexistentes sobre seres divinos que interactúan con humanos. Enfoques simbólicos y alegóricos. Otras interpretaciones ven las narrativas de los ángeles caídos y los Nefilim como expresiones simbólicas o alegóricas de verdades espirituales más profundas, en lugar de eventos históricos literales. Estas interpretaciones enfatizan el significado espiritual y moral de las historias, más que su historicidad literal. Implicaciones éticas y morales. El estudio de los ángeles caídos y los Nefilim también plantea cuestiones éticas y morales importantes que pueden influir en la comprensión y la práctica religiosa, el libre albedrío y la responsabilidad moral.
La narrativa de los ángeles caídos y su rebelión contra Dios plantea preguntas sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral tanto para los seres celestiales como para los humanos. ¿Hasta qué punto son responsables de sus acciones los ángeles caídos que eligieron rebelarse contra Dios? ¿Y cómo afecta esto a la comprensión de la responsabilidad moral humana, el mal y el sufrimiento en el mundo? La existencia de ángeles caídos y su papel en la introducción del mal y el sufrimiento en el mundo plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y el propósito del sufrimiento en el plan divino. Estas cuestiones pueden influir en la teodicea y en la comprensión de cómo reconciliar el mal, aparentemente injustificado, con la creencia en un Dios bueno y amoroso. Relevancia contemporánea. Aunque el tema de los ángeles caídos y los nefilim es antiguo, sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea y puede influir en diversas áreas de la vida religiosa y cultural, narrativas populares y culturales. Las historias sobre ángeles caídos y seres sobrenaturales similares han sido populares en la literatura, el cine y otros medios de entretenimiento, reflejando el interés humano continuo en el tema y su capacidad para inspirar la imaginación y la reflexión. Teología y ética contemporáneas. Los debates sobre el mal, el sufrimiento y la responsabilidad moral siguen siendo temas relevantes en la teología y la ética contemporáneas, y las narrativas de los ángeles caídos pueden proporcionar un punto de partida para discusiones profundas sobre estos temas. El estudio de los ángeles caídos y los nefilim es rico y complejo, y sus implicaciones abarcan una variedad de áreas, incluyendo la teología, la ética, la cultura y la espiritualidad. Al considerar estas narrativas desde múltiples perspectivas y explorar sus diversas interpretaciones e implicaciones, podemos enriquecer nuestra comprensión de la naturaleza del mal, la soberanía divina, el libre albedrío y otros temas teológicos y éticos fundamentales. Para proporcionar un análisis netamente cristiano y bíblico sobre Satanás y los ángeles caídos, es fundamental basarse en los pasajes bíblicos relevantes y en la interpretación teológica dentro del cristianismo. Comencemos examinando algunos de los pasajes clave en la Biblia que se refieren a estos temas. La caída de Satanás. Uno de los pasajes fundamentales que aborda la caída de Satanás se encuentra en Isaías 14:12-15. Isaías 14:12-15. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, fue arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más profundo del monte sagrado. Subiré al cielo, por encima de las nubes. Seré como el Altísimo. Pero al sepulcro te harán descender, al fondo del abismo. Este pasaje describe la caída de Lucifer, identificado tradicionalmente con Satanás, debido a su orgullo y deseo de igualarse con Dios. La rebelión de los ángeles. Otro pasaje relevante se encuentra en Apocalipsis 12:7-9, que describe una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón, Satanás, y sus ángeles. Apocalipsis 12:7-9, NBI. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Este y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y con él sus ángeles. Este pasaje describe la rebelión de Satanás y sus ángeles, que fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra como resultado de su rebelión contra Dios. Implicaciones teológicas. Desde una perspectiva cristiana, la caída de Satanás y los ángeles rebeldes tiene importantes implicaciones teológicas. El origen del mal. La caída de Satanás y sus ángeles es vista como el origen del mal en el mundo. Su rebelión contra Dios introdujo el pecado y la corrupción en la creación, lo que llevó al sufrimiento y la separación de Dios.
La lucha espiritual. La Biblia describe una lucha espiritual entre el bien y el mal, en la que los creyentes están involucrados. La caída de Satanás y sus ángeles representa la realidad de esta lucha espiritual y la importancia de resistir las tentaciones del maligno. El engaño y la tentación. Satanás es descrito como el engañador de todo el mundo. Apocalipsis 12:9, lo que subraya su papel en tentar a la humanidad al pecado y apartarla de Dios. Esta realidad enfatiza la necesidad de vigilancia espiritual y resistencia contra las artimañas del diablo. Desde una perspectiva cristiana y bíblica, la caída de Satanás y los ángeles rebeldes es un evento fundamental que tiene importantes implicaciones teológicas y prácticas para la fe cristiana. Estos pasajes bíblicos nos proporcionan una comprensión de la naturaleza del mal, la realidad de la lucha espiritual y la importancia de permanecer firmes en la fe contra las artimañas del diablo. Al explorar el tema de los ángeles caídos y su relevancia en el mundo actual, es crucial mantener una perspectiva equilibrada y fundamentada en la fe cristiana y las enseñanzas bíblicas. Si bien es fascinante explorar las diversas interpretaciones y narrativas populares que rodean este tema, también es importante recordar la importancia de discernir la verdad a la luz de la palabra de Dios. Te invito a seguir explorando estos temas teológicos y espirituales en nuestro canal, donde compartimos reflexiones, enseñanzas y análisis bíblicos para fortalecer nuestra fe y comprensión de la palabra de Dios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para recibir actualizaciones sobre nuevos contenidos y dejarnos tus comentarios para seguir enriqueciendo esta comunidad de aprendizaje y reflexión. Gracias por ser parte de esta jornada de exploración espiritual juntos.